Señor, solo sentimos flaqueza, Bendito tu solo nombre, sentimos Señor. debilidades, solo nos sentimos solos, Padre, pero cuando tú estás en nuestra vida hay fortaleza y esperanza para cada uno de nosotros, Sí, Señor. Señor Jesucristo. Bendícenos en esta mañana, Dios eterno, te lo ruego por misericordia, sostiene esta obra en medio de estos tiempos, sostiene este remanente, Señor, que cada día te busca, Padre. Sosténenos, Señor, bendito Dios, en estos Amén. tiempos difíciles en los que estamos, pero tu presencia que nos acompañe, Dios amado. Bendice este culto Gloria en a ti, esta mi Cristo. mañana a cada uno de nosotros. Te Precioso lo tu nombre, ruego, mi Señor. Señor, en la bendición del Padre, Hijo y Amén. Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria para Amén. nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a gloria a Dios para Dios. siempre. Gloria a Dios. Bien, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos por nuestro hermano David y nuestra hermana Jacqueline con la alabanza que ellos nos tienen. Los demás escuchamos y disfrutamos. Amén. Agradecido de Dios primeramente por la oportunidad de poder alabar y bendecir su nombre, de poder estar congregados en esta hora, quizás de una forma poco común para muchos de nosotros, pero Dios es quien provee los medios para poder estar reunidos en esta hora. Amén. Bueno, con la finalidad de poder alabar y glorificar su nombre y que también esta alabanza sea de gran bendición para su vida. Sabemos que han sido Amén. tiempos difíciles, Amén. tiempos complejos para todos, como lo decía nuestro pastor el día sábado en la radio. Es normal que la gente se agote, es normal que el pueblo igual esté agotado, pero nosotros más que nunca debemos estar firmes y confiar en el Señor, confiar que Él es nuestro sustento día tras día y que su bendición nos colme en cada momento. Amén. Si me preguntas por qué alabo el nombre. Bueno, la alabanza se llama Te levantaré. Amén. Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marcharon toda diversión, cuando oscuramente creía mi porvenir, sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería vengarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia dentro de mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo. Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre. Alaba mi voz para que puedas escuchar que eres tú Jesús, Señor de señores, cómo no alabarte. Amén, amén. Gloria sea a Dios. Dios. Te alabamos, Jesús. Sí, Señor Jesús. Bendito sea Te tu alabamos, nombre, Señor. Te alabamos, ayúdanos, Jesús. Señor. Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. El hombre que canta no valía un peso, te puedo decir. Cristo me compró, me hizo impagable, ¿cómo no alabarle? Sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia en mi ser. Me dije Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Él cortó cadenas de tormentos, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso le alabo.
Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Alzaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, cómo alabarte. Amén. Amén. Bien, Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline, nuestra visito. ¿Cómo darte? Dice la alabanza. Nuestro hermano Amén. Carlos Leiva. Amén. Carlitos Amén, amén. que también lo tuvimos en varias oportunidades con nosotros acá en General Roca. En nuestra casa, en nuestro hogar. Nos bendijo mucho la visita del hermano Carlos Leiva a nuestro templo en General Roca. Muy hermosa alabanza, hermana Jacqueline, hermano David, gracias. Gracias también por bendecirnos con este cántico. Y vamos a ver la palabra de nuestro Dios entonces ahora. Yo Amén. quiero que busquen sus Biblias y saben, van a cerrar sus micrófonos, pero su mano levantada es la que a mí me indica el amén. Vamos a compartir el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Del verso 22 al 24. Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 22 al 24. Yo leo este texto bíblico en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir si alguno quiere ir. Marcos, capítulo 14, verso 22 al 24. Bien, dice así. Que lo prendiste. Y mientras comían, No, pues déjalo. Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Amén. Bien, Amén. vamos a hablar en esta mañana, en el tiempo que tenemos, de la muerte del Mesías. Esto tuvimos tratado el día de ayer. Los que escucharon el programa Señales del Fin, hasta el último minuto, pudieron echar a nosotros hablar sobre esta, que es la muerte del Mesías. La muerte del Mesías fue un gran inconveniente para el corazón de los hombres piadosos en los tiempos bíblicos. Que muriera el Mesías era algo que ellos no podían entender o recibir o aceptar como una voluntad perfecta, como una voluntad divina. Para entender este conflicto hay que ponerse en lugar en cuanto a la esperanza mesiánica. O sea, cuando nos ponemos en el lugar de la esperanza mesiánica, espera el Mesías. Espera el Mesías que venga a restaurar a Israel. Los hebreos esperaban a su Mesías. Lo anhelaban, los profetas lo anunciaban. Juan el Bautista rompió el silencio de Dios después de 400 años, en que el último profeta del Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías, Malaquías, y después de Malaquías hubieron 400 años de silencio. Y Juan el Bautista rompe este silencio. Rompe este silencio para nuevamente despertar el vivo interés del pueblo de Dios
con respecto a la venida del Mesías. Si la tarea de Juan el Bautista, al margen de bautizar en agua, era prepararnos del Señor, era traer al pueblo de Dios un nuevo mover, un nuevo avivamiento. Un avivamiento que despertar el corazón del pueblo dormido, resignado, religioso, aparente. Un despertar tremendo de esperanza. El Mesías traerá la revolución. Claro está que ellos no entendían la revolución que el Señor traería, porque ellos tenían una visión muy distinta del Mesías, tenían una visión de que vendría el libertador del linaje del rey David para restablecer el reino de Israel por medio de la fuerza. Lo que ellos esperaban que el Mesías los iba a guiar, los iba a dirigir y que iba a levantar ejércitos poderosos como los días del rey David para tratar de alcanzar su independencia del yugo de la esclavitud y del poder y de la tiranía a lo cual estaban sometidos por el poder de Roma. O sea, estaban cansados. Entonces la esperanza mesiánica era que iba a llegar el Señor, el Mesías, a restablecer el orden, a restablecer la independencia, a restablecer y restituir a Israel en lugar de los días del rey David. Hablar de la muerte del Mesías, claro, ustedes se ponen a pensar y dicen, tiene toda la razón. ¿Cómo va a morir el Mesías? Si nosotros lo estamos esperando no para que muera, lo estamos esperando para que nos liberte, lo estamos esperando para que levante un nuevo reino, lo estamos esperando para que nos lidere, para que nos guíe, para que nos saque de la vergüenza y del aprobio en el cual nosotros nos encontramos. ¿Cómo va a morir el Mesías? Era inaceptable prácticamente en el corazón de aquellos que anhelaban una nueva revolución, un nuevo despertar. Algunos de ellos profetizaron de la muerte del Mesías. No era aceptado en el corazón de los piadosos. No se resignaban porque no entendían, no comprendían verdaderamente la labor, la tarea, el Dios en su totalidad. Cuando dos de sus discípulos, a ver si lo tengo, si me acuerdo acá. Santiago y Juan, claro. Santiago y Juan en un momento dado se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, cuando tú establezcas tu reino, haz que uno de nosotros se siente a diestra y otro a tu siniestra. Lo que Santiago y Juan le estaban pidiendo al Señor Jesucristo era una petición para el tiempo de ellos, contemporánea. No estaban pidiendo algo en el futuro, en el mundo escatológico, en el reino de los cielos. No, Santiago y Juan hablaron con el Señor. Y le estaban pidiendo un lugar de honra cuando estableciera su reino. Ellos estaban esperando el reino que se iba a restaurar en esos días de ellos, como ellos lo pensaban. Iban a expulsar a los romanos. Le iba a traer nueva gloria de honra y dignidad y de prosperidad a todo Israel. Iba a establecer ejércitos poderosos, invencibles, porque el Mesías iba a liderar una revolución donde Israel sería nuevamente puesto en el lugar de honra en medio de las naciones. Entonces el pensamiento de ellos pasaba por otras cosas. Ellos nunca entendían de que el reino el cual el Mesías vendría a establecer no era un reino por medio de las armas,
No era un reino por medio de los ejércitos. No era un reino que tenía que enfrentarse con espada contra los romanos. Ellos no entendían que el plan de Dios era otro. Quiere establecer un reino, claro, quiere establecer un reino, pero en el corazón de las personas. Entonces, comprender la muerte del Mesías desde ese punto, naturalmente que uno lo comprende. Yo no critico al hebreo, al judío piadoso. Yo lo entiendo, no lo critico, lo comprendo. Comprendo que tenía toda la esperanza de generaciones en generaciones. Ya antes había levantado otros líderes contra Roma y ninguno de ellos llegó a buen puerto. Todos fracasaron, todos murieron, todos fueron aplastados por las legiones romanas. Entonces, la esperanza mesiánica era una cosa que estaba en el corazón y Juan el Bautista llegó para despertar aún más la esperanza del Mesías, gritando, enseñando. Y dice que las multitudes se reunían en la orilla del Jordán, de todo tipo de gente, de clases sociales, pobres, ricos, de todos. Incluso iban fariseos, los doctores de la ley a escuchar a Juan. Los soldados, iban soldados también a oírlo predicar. Estaba todo ese tipo de gente y otros se metían al río Jordán al escuchar predicar a Juan contar de nuevo, lleno del poder del Espíritu de Dios, que se bautizaban, que se arrepentían. Porque Juan estaba despertando la conciencia de Israel con respecto al Mesías venidero. Y Juan decía que él bautizaba solo con agua. Pero el que venía detrás de él los bautizaría con el fuego del Espíritu Santo. Cuyos calzados, dice Juan, no son dignos de atar. Estaba haciendo era preparar el camino, preparar las conciencias, los corazones con respecto a la esperanza mesiánica de restablecer un reino. La gente estaba esperanzada. Y no solamente esperanzada, era el deseo ferviente de todo piadoso hebreo, de todo israelita, era el deseo de todo judío de que el Mesías vendría, el Mesías vendría, el Mesías vendría. La palabra del Señor, las profecías, la escritura, todo el mundo estaba pendiente de que se fueran cumpliendo las escrituras. Estaban atentos a toda señal que indicara el nacimiento del Mesías. Por eso también los sabios del Oriente, cuando nace el Señor Jesucristo, ellos se dan cuenta de las señales también en los cielos y por la palabra profética de que nacería estrella de Belén. O estrella de Jacob, perdón. Y tras esas señales viajaron hasta Belén para encontrarse con el Señor ahí en ese lugar. Ellos habían descubierto por medio de la palabra, ellos habían descubierto por medio de la profecía, estudiando las señales acerca de la venida del Mesías y estuvieron presentes para verlo. No sabemos quiénes son, no sabemos más de ellos, pero que vinieron de esos hombres de lejanas tierras para ver el cumplimiento de las profecías antiguas en la persona de aquel niño que era nuestro Señor Jesucristo. Simeón, el anciano Simeón, que en Jerusalén fue movido por el Espíritu Santo al templo. Él no estaba en el templo, pero había sido señalado por Dios y Dios le había dicho a Simeón que antes de morir, ese anciano hombre, antes de morir, él vería la salvación a través de esta promesa mesiánica. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo movió a Simeón a ir al templo cuando José y María llevaban al Señor al templo para ser presentado, para, ¿no es cierto?, para el rito de acuerdo a la ley. Y dice la palabra del Señor que Simeón, al llegar al templo, al ver al pequeño niño, al pequeño bebé,
Simeón se llena de gozo y el Espíritu Santo llena su vida y él profetiza y habla. Dice que ahora él puede descansar en paz porque sus ojos han visto la salvación, la esperanza del Mesías, la esperanza mesiánica. Es como la esperanza que tenemos algunos piadosos cristianos con respecto al arrebatamiento. Hay mucha gente que ya no lo cree, hay muchos que lo han bombardeado la doctrina, hay muchos que se han burlado, hay muchos que se han reído, muchos se han mofado. En los canales de YouTube, muchos predicadores han hecho escarnio de Gilla Ávila porque predicaba el arrebatamiento. Hay muchos predicadores que literalmente le han hablado a las iglesias que el arrebatamiento no viene, que se dejen de joder los que predican del arrebatamiento, riéndose de nuestra esperanza. Estamos como los días del Señor. También nosotros tenemos la esperanza del Mesías, también tenemos la esperanza del arrebatamiento. Y venga lo que venga y pasa lo que pasa, hay algunos porfiados que seguimos creyendo en el arrebatamiento. Lo mismo pasaba en los días del Señor. Había muchos que seguían esperando el Mesías, que vendría el Mesías para restaurar a Israel. Bueno, entendiendo todo esto, naturalmente que hablar de la muerte del Mesías era una cosa espantosa. ¿Cómo va a morir el Mesías? ¿De qué? ¿Cómo? No entiendo. Si lo estamos esperando no para que se muera, lo estamos esperando para que nos guíe, lo estamos esperando para que nos reine, no para que se nos muera. Entonces, el conflicto que había en ellos era muy grande en el corazón. Era tan grande el conflicto que cuando el Señor habló de su muerte, él mismo, uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, intervino y lo apartó al Señor del resto para reconvenirle de que tales cosas no le sucedieran. Porque aún Pedro, estando con él, tampoco entendía la muerte, tampoco comprendía el plan. Entonces Pedro lo aparta al Señor cuando lo escucha hablar de su muerte y del tipo de muerte. El apóstol Pedro lo aparta, lo separa y le va a reconvenir para que eso no le ocurra. Y es ahí que conocemos todos, ¿no es cierto?, la famosa frase, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué el Señor lo reprende? Porque el Señor Jesucristo entiende que el corazón de su discípulo está turbado y confundido e influenciado por un poder satánico, puesto que el único poder satánico que se opone a la muerte de Jesucristo es Satanás. Mucha gente dice que el diablo lo crucificó. No, el diablo no lo crucificó. El diablo intentó por todos los medios no crucificarlo. Porque el diablo, que lee la Biblia más que ustedes y nosotros, y que muchos evangélicos, el diablo que sabe más de Biblia, sabía perfectamente bien que si el Señor cumplía su plan, él estaba perdido. El diablo conocía la palabra profética de Génesis capítulo 3, verso 15. La simiente de la mujer le cortaría la cabeza. Entonces Pedro intenta apartar al Señor del plan. Y el plan de Dios era ese, que su hijo muriese de una forma espantosa, algo que realmente, ya lo vamos a ver, ya los profetas lo habían detallado, la manera de morir, algo tremendamente horrible. Entonces, ¿qué esperanza? ¿Cómo va a venir el Mesías para morir y morir de esta manera? Y Pedro también estaba en esa condición, que el Señor lo llega a reprender y dice, apártate de mí, Satanás, porque entendía que el diablo estaba influenciando en su discípulo, porque el corazón también de Pedro no comprendía la muerte del Mesías, no lo podía entender. ¿Para qué seguir a un hombre que iba a morir? ¿Para qué caminar con alguien 3 años para terminar muerto como un perro?
¿Cuál era la gracia? ¿Dónde estaba el reino? Y es lo que se ve después. Todos desanimados, todos asustados, todos entristecidos, metidos en su casa, escondidos después de la muerte. Porque no lo entendían. No lo llegaron a entender ni siquiera con todas las cosas que ellos pudieron ver. Entonces, el conflicto de la muerte del Mesías es enorme, gigantesco en el corazón de los piadosos hebreos. La esperanza mesiánica no era comprendida con la muerte. La esperanza mesiánica era comprendida con el advenimiento del ungido de Dios que los iba a guiar y a levantar y a restituir el reino, pero no con la muerte. Ustedes dirán posiblemente en su corazón, el que puede pensar así, que este es un temazo enorme y profundo. La muerte del Mesías no es cualquier cosa. La muerte del Señor no es cualquier cosa. El evangélico liviano, la evangélica liviana, posiblemente ni siquiera piensa sobre lo que es esto. Por eso también nosotros debemos de pensar que el Señor a nosotros no nos exige tanto. Lo que pasa es que nosotros somos los que creemos que nos exige tanto. En comparación con lo que Él ha dado, no nos exige nada. Miramos nuestra propia vida y hay cosas que las creemos que son imposibles, que no las podemos, no, mi pastor, me cuesta tanto dejar esto, me cuesta tanto dejar esto otro, me cuesta. Realmente es muy triste el espectáculo ante los ojos de Dios de oír gente hablar así. Es muy triste. Lo más que nos pide el Señor en nuestra propia vida, hasta morir por Él. Yo creo que ese punto sí que es interesante. Pero el resto de las cosas que Dios nos pide no es nada. La muerte del Mesías. Veamos Isaías. Hermano Esteban, veamos Isaías 53. Hermano David, léame por favor Daniel capítulo 9. Isaías 53, del verso 5 al 7, Daniel, capítulo 9, verso 25 y 26. Me dicen, me levantan la mano o si están los micrófonos abiertos, me confirman que tienen el texto. Bien, vamos entonces a ver cómo el profeta Isaías desarrolla esta profecía futura, la cual detalla de una manera tan precisa la forma y la manera de la muerte del Mesías. Isaías 53. Amén. Los detalles tremendos. Oiga, pero qué precisión. Y esta profecía no la escribieron después de la muerte de Jesús. Esta profecía fue escrita cientos de años antes de Jesús.
Ya en los días del Señor Jesucristo, esta profecía ya está. Ya era conocida. No se olviden que también el Señor, cuando su primer mensaje, cita también a Isaías cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Entonces, en ese capítulo glorioso, no sé si, a ver si lo encontramos, está al comienzo de su ministerio, dice algo tan hermoso. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La misión del Mesías era tremenda, y cita a Isaías, el mismo profeta, que en el capítulo 53 está detallando su propia muerte. O sea, ¿qué quiero decir? Que Isaías ya era un libro profético conocido antes de Jesús. Digo esto porque algunos pueden decir, claro, porque después que murió el Señor escribieron todo eso, por eso está tan bien detallado. No, detalles de la muerte del Mesías estaban mucho antes que el Señor viniese, manifestado en carne. Cuán grande es la palabra del Señor, cuán tremenda es, si usted quiere ponerse serio en la Escritura, uno tiene que realmente decir gloria a Dios y aleluya, porque de verdad, una certeza profética de esta dimensión no la vamos a encontrar en cualquier lugar. Solo en la Biblia. Y solo bajo la cobertura y el poder divino. Algo tan exacto, tan preciso, en todos sus detalles. Cientos de años antes que viniera Jesús en carne, ya estaba la profecía de la manera en que iba a morir el Mesías. Y esto consternaba el corazón de los piadosos, porque no podían entender. De hecho, yo un día le dije a ustedes que el Antiguo Testamento actual de los hebreos, este capítulo lo sacaron. Lo sacaron. El Antiguo Testamento que nosotros conocemos, que tienen los hebreos, que son ellos los autores humanos, sacaron el capítulo 53, porque hasta el día de hoy no pueden comprender este capítulo. No pueden entender la muerte del Mesías. Lo tuvieron que sacar de sus Biblias, los hebreos. Fíjense ustedes las dimensiones del problema. Fíjense ustedes cómo este es un gran problema para explicar, porque tendrían que explicar el judaísmo, tendría que explicar el capítulo 53. Si lo explican, se darían cuenta de que el Mesías ya vino. Si tuviesen que explicar el 53, tendrían que explicar que el Mesías ya estuvo y que ellos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo que por cientos de años el judaísmo se ha negado a aceptar a Jesucristo como el Mesías, tendrían que aceptarlo entendiendo el capítulo 53. Y como no comprenden la muerte del Mesías y no lo pueden explicar porque tendrían que con vergüenza reconocer que el Señor ya estuvo con ellos y fue crucificado en sus narices, lo mejor que hicieron fue sacar el capítulo 53. Harto tarde lo sacaron. Harto tarde. Porque gracias a Dios, en los más antiguos manuscritos sigue el capítulo 53 presente. Y gracias al Señor, en nuestras Biblias, en las versiones en castellano, también sigue vivo el capítulo 53 de Isaías para nosotros. Gloria sea a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense ustedes, sacaron el capítulo 53.
porque no pueden comprender la muerte hasta el día de hoy. Daniel, vamos al profeta Daniel con el hermano David. Amén. Los nombres bíblicos: Esteban, David. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. El profeta Daniel está hablando de las 70 semanas proféticas de años, que son justamente las que estamos nosotros hoy. 62 semanas. En total se llevan 7 semanas fueron el primer tramo. El primer tramo profético son de 7 semanas. El segundo tramo son 62 semanas. Profética, 62 semanas proféticas más 7 años proféticos, son en total 69 semanas proféticas de años que ya están cumplidos, que ya se cumplieron, y para completar las 70 semanas solamente falta una semana profética, que significa una semana de 7 años, y esa semana de 7 años todavía no se activa, que es la última semana de profecía de Daniel, que tiene que ver con la semana de la gran tribulación. Y entre las 69 semanas en total, con la semana que falta, está el tiempo de la gracia, donde estamos nosotros hoy día y que estamos entrando peligrosamente a la última semana. Y todavía la gente no se convierte, y todavía, a pesar de todo, como la palabra se va cumpliendo como un reloj preciso, todavía no despertamos, todavía no nos volvemos con lágrimas, todavía no nos convertimos al Señor, todavía no dejamos que el Espíritu Santo gobierne completamente en nuestras vidas. Aún así, sabiendo que estamos ya terminando el tiempo de la gracia y entrando peligrosamente a la última semana de Daniel, aún todavía la iglesia no nos convertimos. No sé qué estamos esperando. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, y así todavía hermanos, andamos dando vueltas y aún todavía le hacemos sacar canas verdes al Señor. Entonces, lo que acaba de leer el hermano David, en que el profeta Daniel termina el segundo tramo profético de las 62 semanas que en ese tramo ocurre, con la muerte del Mesías. O sea, estamos hablando de Isaías que profetiza en detalles la forma terrible y espantosa. Esto no es algo agradable. Contar de antemano de qué manera va a morir en forma, pero una muerte, no de un ataque al corazón, ni un derrame cerebral, ni un balazo. Hubiera sido un balazo, pero es una muerte de tortura, una muerte tan humillante, una muerte que no deja a nadie parado, nadie en vivo. A la persona la van haciendo pedazos de a poco. Abrieron sus carnes, abrieron sus espaldas. Lo golpearon con tanta ira, lo golpearon con tanta maldad. Destrozaron su rostro, deformaron su cara, arrancaron con sus manos su barba, le arrancaron los pelos de su barba con sus manos. ¿Se da cuenta usted del dolor, de la herida en su rostro, en su cara, en sus mejillas, que estos torturadores tomaron
los pelos de su barba y marcaron con sus manos. Isaías está detallando la muerte terrible del Mesías, y eso no se puede entender desde el punto de esperanza mesiánica. Es el gran conflicto. Por eso leo la Santa Cena. Ustedes han sido ministrados por Santa Cena. Antes de venirme lo hicimos. Y es por eso que cada Santa Cena debe ser con lágrimas. Por eso cada Santa Cena tiene que ser con corazón arrepentido. Por eso cada Santa Cena no es llegar a pararse, echarse un pan en la boca, tomarse un de vino, no sé de qué, y listo, y vamos para adelante, y todos somos hermanos, y vamos con la joda, y sigamos viviendo de la misma manera, de la misma forma, tibia, sin compromiso, tibios, sin compromiso, mentirosos, mentirosas, insujetos, irresponsables, flojos. Vamos nomás con la Santa Cena. La muerte del Mesías es algo tremendo. Es algo tremendo, 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 tremendo. Es algo que nos supera, es algo infinitamente que nos supera. Nos supera completamente el Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el Cristo, el Señor mismo, el verbo hecho carne. Dice que las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Él es el Señor, es el Creador. Es el que sostiene este mundo, es el que lo mantiene flotando en el espacio. Que venga a morir como un perro. Y peor, porque hay perros, hermanos, que mueren de otra manera más fácil. Pero con el cuerpo santo del Señor. Recuerde que es el cuerpo santo. Es el cuerpo santo del Señor. Es santo. Su cuerpo es santo. Sus manos son santas. Sus pies son santos. Por más que sus pies se hayan llenado de polvo, de tierra o de barro, sus pies son santos. La uña del Señor es santa. Cada pelo, cada cabello de su cuerpo es santo. Es completamente santo. Es santo. En Él no hay pecado. Su cuerpo no está gobernado por el mal. Su vida, su mente y su corazón no están controladas por las malas intenciones. Él es santo. Él es Dios. Él es Dios. Es Dios humanizado. Es Dios. Su ropa era santa. No era la ropa de un borracho. No era la ropa de un traficante. La ropa del Señor eran santas. Porque de su cuerpo Él transmitía santidad hasta su ropa. Si de los delantales que Pablo tenía sanaba a los enfermos, ¿cuánto más la ropa del Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Me gozo, me río. No me burla, me río porque el Señor me toma de esa manera a mí. Cuando me sorprende, cuando llega a mi mente, a mi corazón, un pensamiento, una idea que Dios me sorprende, me río. Me río no de mala manera, me río de sorpresa, me río de bendición. Saco una sonrisa, me río porque Dios me supera, me supera, me supera. Me supera. En todo me supera.
y veo mi limitación. Veo mi microscópica humanidad. Veo mi propia microscópica humanidad comparado con todo lo que es Él. No existo. No existo. Yo no existo. Comparado con lo que es Él, no existo. Y si existo es solamente porque Él existe en mí. Como podríamos decir, vivo porque vive en mí. De lo contrario, no existo. Soy menos que un pequeño gramo de polvo. Y menos que eso ya prácticamente es algo que no se ve. Así es mi humanidad. Ni se ve. Comparado con todo lo que es Él. Qué triste el pensamiento de otras personas, ¿no? Que es todo lo contrario. Están primero que Él, antes que Él, sobre Él. Y mi pensamiento es contrario, distinto. Soy micro, insignificante. No existo. Llego a decir, no existo. Y si existo, es solo por Él. La muerte del Mesías nos tiene que traer a nosotros cordura. Nos tiene que traer a nosotros el valor del Evangelio, como se los prediqué algunos días a ustedes, la perla de gran precio. Que el mercader vendió todo, se deshizo de todo con tal de obtener la perla de gran precio. Un día queremos todo de Dios. Queremos todo de Dios, todo. Queremos todo de Dios, pero no queremos dar nada para Dios. Y no hablo, hermano, de la ofrenda ni del diezmo, hablo de vida, de vida. Hablo de vida, de compromiso de vida, de vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, del día de hoy, del día de mañana, si sigo vivo en la semana, el mes, el año, de vida, un compromiso de vida, un trabajo de vida, un esfuerzo de vida, un luchar de vida, de ser cada día mejor, cada día, de superarnos, cada día, de ir creciendo, cada día. Yo le contaba a una hermana que está estudiando, que en la medida que uno estudia la palabra del Señor, Dios le va revelando sus verdades y uno va creciendo en la voluntad del Señor. No quiero apartarme del tema, pero tenemos que pensar sobre esto. Porque la muerte del Mesías, que en este día de hoy he tratado con ustedes y que estoy tratando aún, nos debe hacer nosotros realmente, hermanos, aterrizar. A ustedes, a mí, primeramente a mí, siempre voy a estar primero yo en los ejemplos para que nadie se sienta perjudicado. Siempre uno primero, tengo que aterrizar, tengo que realmente poner los pies sobre la tierra por un momento y pensar, Señor, ¿qué es este evangelio? Ayer hablamos con los jóvenes, vinieron unos chicos invitados y la niña estudia en la universidad, estudia sociología, asistente social. Y le decía yo, mira, este es el evangelio es esto, porque le presenté un tema de estudio tremendo que pudimos sacar de YouTube, el pastor Marcelo lo hizo en Chillán con el hermano Esteban, las señales que anticipan el regreso de Cristo por su iglesia, con todas las señales, con todas las estadísticas de las guerras, del hambre, de todo. Y yo quedé sorprendido, le dije, lamentablemente, si tú ves el evangelio acá en esta ciudad, los culpables somos nosotros. Yo le decía eso a la joven, los culpables somos nosotros que le hemos dado una mala reputación al evangelio. Somos nosotros, la gente no quiere ser evangélica porque nos miran. Y hablo en términos generales, porque cada uno de ustedes puede decirme, pastor, no, si eso en términos generales, a mí también me incluye, yo también estoy metido en esto, yo también soy responsable de muchas veces no reflejar el evangelio como corresponde. Yo también soy responsable, la palabra también es para mí.
El Señor Jesucristo se preocupó de dar estas claras señales. Su ministerio fue de 3 años y medio, se calcula, y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones habló de su muerte. Habló de su muerte. Uno de los temas que él tenía era hablar de su muerte. Al margen de otros temas de hablar del infierno, era también hablar de su muerte. En Juan capítulo 12, versos 32 y 33 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba diciendo de la forma que iba a morir. Jesucristo, si yo fuese levantado de la tierra, ¿se acuerdan que en la semana pasada les hablé acerca también de esto? ¿Se acuerdan que le hablé de la verdad? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé a ustedes acerca de la vida? El punto de la vida donde el Señor habló acerca de la serpiente. Les recordé el libro de Números, les recordé la serpiente que mordían a los israelitas, les recordé que a Moisés y Aarón levantó una serpiente de metal y el que miraba a la serpiente en aquel tiempo vivía. Bueno, así también dice el Señor Jesucristo, si yo fuese levantado de la tierra, hablando de la manera en que él iba a morir crucificado. A los que los crucificaban, dicen la historia, los arqueólogos o los historiadores, los ponían en un poste y luego los clavaban en el suelo. No los clavaban, hermanos, colgando, los clavaban en el suelo y los levantaban clavados y los ponían clavados con las amarras para que el cuerpo no se cayera. Los levantaban colgados. Y dice el Señor, si yo fuese levantado, o sea, con los brazos abiertos, era levantado, hermanos, en el monte de la calavera. Él iba a ser muerto de esa manera si yo fuese levantado. No que yo fuese apedreado, como antiguamente se mataban a los hebreos, sino que yo fuese levantado de la tierra, como los días de Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todos vivieran, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte del Señor es la muerte del segundo Adán. El Señor vino a hacer y a terminar y a rectificar y a corregir el fracaso de Adán. Porque por Adán entró el pecado y por Adán entró la muerte. Pero por segundo Adán, el postrer Adán, entraría la vida. Jesucristo es el segundo Adán. Si por el primer hombre fracasó y entró el pecado, por el segundo que vendría, el postrer Adán, entraría la esperanza de vida eterna. Dios, a través de su Hijo, volvería nuevamente a restaurar la relación que había perdido en el huerto del Edén. ¿Pero con qué precio? Con el precio de la muerte de su Hijo. Los caminantes de Emaús no podían entender la muerte del Señor. Caminaban entristecidos porque no estaban aceptando la muerte de su Mesías. Y el Señor se les aparece camino a Emaús y les comienza a reconvenir y les llama la atención. Y le dice, ¿acaso ustedes no escucharon de esto, no escucharon de esto otro? Y de Moisés en adelante el Señor los paseó como él quiso, mientras caminaban, haciéndoles ver que por las Escrituras ya se había dicho la muerte del Mesías. Hasta que llegaron a un lugar donde se sentaron a comer, y cuando el Señor partió el pan en la mesa para bendecirlo, dice que se abrieron los ojos de estos caminantes y se dieron cuenta que el que había caminado con ellos y el que estaba sentado en ese minuto no era más ni menos que el mismo Señor Jesucristo, el que había sido crucificado. Él había caminado con ellos. Hermana, te digo algo, hermana Jacqueline, hermano David, hermano Xavi, hermana Yanere, pastora, hermano Ángel, hermana Marta, hermano Camilo, hermana Milena, hermano Esteban, hermana Paola, hermano, que todos me puedan escuchar. Sepan muchas veces que a veces no nos damos cuenta que en el camino de Emaús el que camina con nosotros es el Señor.
Y a veces no lo vemos. En medio de la tristeza, el abatimiento, a veces no nos damos cuenta que el que va caminando con nosotros en esa tristeza es el Señor. Es muy hermoso mi Señor. No hay nada más hermoso que mi Señor. No se merece que en este tiempo le fallemos. Hermano Ángel, no se merece el Señor que en este tiempo le fallemos. No se lo merece. Hermanos míos, hermanos que me escuchen, no se merece el Señor que le fallemos. No podemos fallarle al Señor en este tiempo tan difícil. Este es el tiempo de prueba. Esto comienza, ya comenzó. No podemos fallarle al Señor. No podemos. No podemos. Hagamos un compromiso solemne con Dios, que Él nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para decir, Señor, no te vamos a defraudar. Si usted todavía no lo ha hecho, hágalo. En Juan capítulo 12, versos 23 y 24. Él es el grano de trigo que cae a la tierra y muere. En Lucas capítulo 20, verso 17, es la piedra que es desechada por los edificadores. En Mateo capítulo 17, 22 y 23, es el Hijo del Hombre que es entregado para ser muerto. En Juan capítulo 10, verso 14 y 18, es el pastor que da la vida por sus ovejas. En Marcos capítulo 10, verso 45, es el siervo que da la vida en rescate por muchos. En Lucas capítulo 22, verso 44, es la oración en agonía en el Getsemaní. Es el sudor de sangre que cae por su frente. En Apocalipsis capítulo 5, verso 6, es el cordero como degollado. En Lucas capítulo 22, verso 19, es el pan partido en la última cena, en la última Pascua. En Lucas capítulo 22, verso 20, es la copa de sangre, que es el nuevo pacto por el cual su sangre va a ser derramada por amor de muchos de nosotros. La muerte del Mesías. Hermana Yané, bendíganos con una alabanza. La muerte del Mesías. El apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses, en Gálatas, perdón, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y aún más dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vive la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuchamos. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento voy a desmayar. Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra,
con qué comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que Bendito ya Dios. tú no estás, pero vuelvo y te siento. Bendito es el Señor. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gloria a Dios. No te puedo mirar, ni Gloria te al puedo tocar. Gloria a Dios. No ha Gloria llegado a Dios. el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que tu presencia toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Y cuando tú me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Bendícenos, Y Señor. a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Pero a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias a ti, Señor Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios para siempre, Gloria a Dios. mi Señor. Gracias. Amén. Gracias. Gloria sea nuestro Dios. Señor, gracias.